Creo que ya está bastante interiorizado en la población. Debemos dormir entre 7 u 8 horas siendo adultos, pero creo que se nos escapa un poquito más en cuanto a la calidad del sueño. Piensa, por ejemplo, que cuando respiramos por la boca, oxigenamos peor. No vamos a conseguir ese sueño reparador que realmente buscamos. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Pérdidas de memoria tontas que tenemos que nos empiezan a faltar como palabras, esa neblina mental, en grados ya un poquito más avanzados, si esto es de manera crónica, Parkinson o Alzheimer. Me gustaría que habláramos ahora sobre la apnea del sueño. Explícanos en qué consiste esta patología. Es una patología muy desconocida, pero realmente tiene una prevalencia muy alta para lo desconocida que es en la población en general. Digamos que son interrupciones de la respiración intermitentes a lo largo de toda la noche. Pero tenemos pacientes que incluso llegan a estar sin respirar hasta un par de minutos. Imaginaos el esfuerzo que está haciendo ese cuerpo por intentar respirar. Dime cuál es un alimento que no deberíamos consumir antes de dormir. Antes de dormir deberíamos evitar 2 tipos de alimentos. La medicina dental del sueño es una especialidad poco conocida dentro de la odontología, pero muy importante si queremos disfrutar de una buena salud y bienestar físico y emocional. Aunque no lo parezca, lo que pasa en nuestra boca durante la noche afecta a cómo nos sentimos durante el día. ¿Sabías que hábitos como la forma en la que respiramos, lo que comemos antes de dormir, las horas del sueño o el ambiente de nuestra habitación o incluso cómo colocamos los labios al descansar pueden influir en la calidad de nuestro sueño y por tanto en nuestra salud general? Soy Beatriz Turegano, odontóloga especializada en periodoncia, y hoy te invito a mirar más allá de los dientes, a entender que eres una persona que necesita descansar bien para estar bien. Vamos a hablar de hábitos, señales de alerta y cómo cuidar de ti y de quienes te rodean. En boca de muchos, by Curaprox, el podcast para descubrir que tu salud empieza por tu boca. Para responder a esta y otras preguntas, está con nosotros Marta Eugena. Ella es odontóloga y especialista en medicina dental del sueño, y en redes sociales la encontraremos en la cuenta Dormirlo es Todo. ¿Qué tal? Bienvenida, Marta. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Bea. Muchas gracias por esta invitación. Hombre, hablando de medicina dental del sueño, creo que eres el perfil el primero que me viene a la mente. Bueno, en primer lugar me gustaría que explicaras a la audiencia por qué he hablado de esta importancia del sueño reparador, qué es lo que entendemos por un descanso reparador, qué no lo es, y que bueno, pues todas esas personas que aparentemente duermen bien, pero a lo largo del día sienten una serie de síntomas, ¿cómo influye este descanso? Creo que ya está bastante interiorizado en la población que, sobre todo en cuanto a la cantidad de horas, debemos dormir entre 7 u 8 horas siendo adultos, pero creo que se nos escapa un poquito más en cuanto a la calidad del sueño, en qué consiste eso de la calidad del sueño. Si hablamos, por ejemplo, en cuanto a respiración durante el sueño, la respiración oral, por ejemplo, puede hacer que nuestro sueño se vea interrumpido, se vea entrecortado. Esto es abrir la boca durante la noche, ¿no? Abrir la boca y respirar a través de la boca en vez de a través de la nariz. Y piensa que nosotros la función fundamental de dormir es reparar, es decir, nosotros dormimos para reparar nuestro cuerpo. Por tanto, si durante la noche estamos durmiendo con esa boca abierta, es muy probable que nuestras fases del sueño estén constantemente interrumpiéndose. Por tanto, no vamos a conseguir ese sueño reparador que realmente buscamos. ¿Y qué relación dirías que tiene el sueño con patologías o enfermedades como, por ejemplo, el infarto? No sé si te ocurre alguna relación que haya entre el descanso como tal y la aparición de estas patologías. Voy a intentar simplificarlo mucho. Pero piensa, por ejemplo, que cuando respiramos por la boca oxigenamos peor, ¿vale? Si oxigenamos peor, es decir, hay menos oxígeno circulando en nuestra sangre. Por tanto, imagina qué mensaje enviará nuestro cerebro a nuestro corazón si el oxígeno que llega a las células es menor. Nuestro cerebro pedirá al corazón que bombee más rápido para que ese oxígeno llegue más rápido a esas células. Pensemos que el corazón es un órgano que trabaja 24/7, es decir, trabaja todos los días y a todas horas. Y así debe ser porque si no sería un mal signo que parase. Catapum. Pero la noche debe ser un momento en el que el corazón debería bajar su frecuencia cardíaca, es decir, su ritmo en el que late debería bajar entre un 20 y un 30% durante la noche. Si nosotros respiramos por la boca, estamos oxigenando peor, vamos a hacer que nuestro corazón
acelere su ritmo. Por tanto, estamos llevando a ese corazón a una sobrecarga, a un sobretrabajo, mientras él debería estar en ese proceso de descanso. Pero además, si respiramos por la boca, vamos a producir menos óxido nítrico. Y el óxido nítrico es una molécula que es un potente vasodilatador. ¿Qué significa que es un potente vasodilatador? Va a hacer que nuestros vasos sanguíneos sean más amplios. Por tanto, si respiramos por la boca, lo que va a desencadenar es que haya, al contrario, una vasoconstricción. Es decir, que nuestros vasos sanguíneos se hagan más pequeñitos. Y eso va a tener consecuencias, por ejemplo, como una hipertensión. Además, también, como falta oxígeno y como nos falta ese óxido nítrico, que es vasodilatador, va a haber una reacción entre unas especies reactivas de oxígeno y ese óxido nítrico y se van a formar sustancias, por así decirlo, para hacerlo más simple, que son proagregantes. ¿Eso qué significa, sustancias proagregantes? Son sustancias que favorecen que nuestros vasos sanguíneos se adhieran, por ejemplo, placas de ateroma o trombos. Por tanto, si pensamos en todo lo que he dicho hasta ahora, tenemos todo el caldo de cultivo fundamental para que se pueda producir cualquier tipo de patología a nivel cardiovascular. Exacto. Eso es. Respecto a la posición que adoptan nuestros labios cuando dormimos, ¿qué importancia tiene que estén sellados? Porque yo creo que nos hemos normalizado, ¿no? Que podemos mojar un poquito la almohada por la noche o que es normal, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene todo esto? Para mí la importancia es crucial, porque si realmente queremos que respirar por la nariz durante la noche, el tener un sellado labial nos va a permitir tener esa respiración nasal. En cambio, si tenemos nuestra boca abierta, lo que vamos a tener es en alguna medida respiración oral. Por ejemplo, el hecho de babear la almohada es un claro signo de que en algún momento de la noche estamos con la boca abierta y siempre que hay una boca abierta va a haber algo de respiración oral. Claro, porque al final entiendo que hemos identificado el síntoma, pero ¿qué provoca esta respiración oral a nivel sistémico, a nivel de nuestro cuerpo? Yo cuando digo que provoca todo... ¿No te creen? No me creen, pero voy a intentar hacerlo porque yo tengo un esquema como muy claro en mi cabeza, pero creo que ya hemos desengranado un poco todos los efectos a nivel cardiovascular que hay, que son infinitos, pero puede estar relacionado incluso también con enfermedades a nivel metabólico. Pensemos que esa activación que decíamos, esa aceleración de la frecuencia cardíaca está muy relacionada, por ejemplo, con una activación de nuestro sistema nervioso simpático, ese que le llaman el de lucha y huida. Por tanto, cuando hay una activación de nuestro sistema nervioso simpático, va a haber un aumento de cortisol. Y ese aumento de cortisol también va a estar relacionado, por ejemplo, con una inflamación a nivel general. Suelen ser pacientes que ese aumento de cortisol va a hacer que se acumule más grasa también a nivel abdominal. Por tanto, todos esos cambios a nivel metabólico van a hacer que sea más fácil que se desarrollen enfermedades como la diabetes, que haya dislipemia, es decir, que exista una mayor cantidad de ese colesterol malo, que exista también incluso un hígado graso, es decir, está relacionado con todas las enfermedades también a nivel metabólico. Pero si nos vamos un poquito más allá, hemos dicho que cuando respiramos por la boca puede haber interrupciones del sueño, porque existen microdespertares a nivel cerebral. Nosotros le llamamos arousals. Cuando digo arousals nos referimos a esos microdespertares, es decir, nuestro cerebro se despierta, pero lo normal es que nosotros no nos despertemos. Puede ser que también haya un despertar consciente, pero lo normal es que nuestro cerebro se despierte aunque nosotros no nos estemos despertando. Esto tiene cierta relevancia porque durante el sueño se van a suceder diferentes fases. Es decir, vamos a tener una fase de sueño profundo, vamos a tener una fase de sueño REM y en estas fases es donde se produce la reparación de nuestro cuerpo, de nuestras células e incluso también se produce un fortalecimiento de nuestro sistema inmune. Por tanto, imagínate que esas fases están constantemente parándose, cortándose, interrumpiéndose. Es como que esos procesos no terminan de ejecutarse. Pero además también durante la noche se activa, sobre todo durante la fase de sueño profundo, se activa el sistema linfático, que es como un sistema de limpieza de nuestro cerebro. ¿Vale?
Por tanto, si no tenemos ese sueño profundo, si no llegamos a cumplir bien ese sueño profundo, ese sistema de limpieza del cerebro no actúa. Uh-huh. ¿Y qué consecuencias puede tener eso? Pues puede tener en una primera instancia esas pérdidas de memoria tontas que tenemos que nos empiezan a faltar como palabras, esa neblina mental. Y en grados ya un poquito más avanzados, si esto es de manera crónica, pues puede tener relación incluso con enfermedades tipo Parkinson o Alzheimer. Uh-huh. O sea que si lo piensas y vemos un poquito todo, realmente puede estar relacionado con casi todo. Y si ya sumamos otros factores de riesgo como una dieta incorrecta, hábitos tóxicos, pues tenemos el combo perfecto. Perfecto. ¿Dirías, Marta, que hay alguna postura más correcta que otra para dormir? No sé si correcta, pero sí que es verdad que hay una postura que puede predisponer más a que podamos roncar o padecer apneas, y es dormir boca arriba. Boca arriba. Si lo pensamos, es más fácil que en la posición en la que dormimos boca arriba nuestra boca pueda abrirse, Uh-huh. y además también que nuestro paladar blando y nuestra lengua, es decir, paladar blando, esa úvula, esa campanilla, y nuestra lengua caigan Uh-huh. hacia atrás, por tanto puedan obstruir la vía aérea y nos dificulten la respiración. Comprendido. Respecto a la nariz. Tú como odontóloga muchas veces dices que miras más la nariz de los pacientes que su propia boca. Y hay cierta obsesión por crear estas narices o tener esta nariz respingona, fina, estética, entendida. Y, los que no me escucháis hago comillas. Pero incluso hay gente que recurre a la cirugía estética a hacer un procedimiento irreversible para conseguir esta nariz. ¿Qué opinas tú al respecto de esto? ¿Cómo debería ser nuestra nariz realmente? A ver, creo que como todo en esta vida debería ser primero funcional antes que estético. Pero ya sabemos que la estética al final, pues existen modas, por llamarlo de alguna manera. Entonces es verdad que sí, hay una tendencia a hacer cada vez las narices más pequeñas. Pero realmente nos debería primar la función. Si nosotros tenemos la entrada de nuestro aire mucho más pequeña, es más difícil que podamos mantener una respiración nasal correcta. Entonces es una lucha constante, pero bueno, espero que sean modas que vayan poquito a poco también cambiando. A mí me encanta me opero el tabique para dejarlo recto y aprovecho y me hago la rinoplastia. Entonces hago función algo, ¿no? No lo entiendo. Bueno, dicho esto, me gustaría que habláramos ahora, tú eres especialista en este tema, sobre la apnea del sueño. Mucha gente seguro que ha oído este concepto, pero yo, por ejemplo, hasta que tú no me lo explicaste, yo no había oído sobre la apnea, pero yo no sabía lo que era. Explícanos en qué consiste esta patología. Para resumirlo así fácil, digamos que son interrupciones de la respiración intermitentes a lo largo de toda la noche. En nuestra vía aérea tenemos un tramo que es colapsable, es decir, es como si fuese un tubo blandito que se puede obstruir, que es la faringe, y en la apnea obstructiva del sueño tenemos esas obstrucciones, es decir, ese tubo se colapsa. Uh-huh. Y ya puede ser un colapso parcial o un colapso total, y existen esas interrupciones a la respiración hasta que se sucede ese microdespertar que decíamos anteriormente. Entonces, es decir, se va a mantener esa obstrucción. En algunos pacientes al menos debemos tener una obstrucción de 10 segundos para considerar que es un episodio obstructivo, pero tenemos pacientes que incluso llegan a estar sin respirar hasta un par de minutos. O sea, imaginaros la intensidad. Si cualquiera de nosotros ahora mismo intentamos mantener la respiración, muchos de nosotros no llegaríamos a los 40 o 50 segundos, ni siquiera al minuto. ¿El paciente es consciente? El problema es que el paciente, algunos sí se despiertan y otros pacientes no llegan a despertarse. Entonces ahí también está el riesgo, porque imaginaros 2 minutos tapando la nariz. Imaginaos el esfuerzo que está haciendo, la lucha que está haciendo ese cuerpo por intentar respirar, y sobre todo cómo está cayendo su oxigenación en ese momento. Entonces, es una patología muy desconocida, pero realmente tiene una prevalencia muy alta para lo desconocida que es en la población en general. Y un riesgo muy alto. Sí. ¿Hay algún perfil de paciente que digas, tú tienes más probabilidad? Porque, claro, yo antes de irte a ti pensaba el típico señor de mediana edad, con obesidad, no decía, bueno, perfil de apnea del sueño. Pero tú comentabas que te has encontrado pacientes jovencísimas, delgadísimas, que tienen apnea del sueño.
nosotros en apnea del sueño tenemos fenotipos, que es como si fuesen clases, digamos. Sí. Porque la apnea obstructiva del sueño es una patología multifactorial, es decir, puede haber diferentes causas que la provoquen. La obesidad, por ejemplo, es uno de esos fenotipos, es decir, el hecho de tener un sobrepeso va a hacer que se acumule más grasa a nivel del cuello, va a haber más grasa a nivel abdominal y eso va a generar más presión, va a hacer que la musculatura reaccione peor, distienda peor esa vía aérea. Entonces, es simplemente uno de los fenotipos. Lo que pasa es que la medicina del sueño tradicional, la mayoría de los cuestionarios, la mayoría de prácticamente casi todas las preguntas que se le hacen a los pacientes en cuanto a la historia clínica siempre ha ido más enfocada al hombre, al sobrepeso y a la edad avanzada, porque digamos que son como los más claros. Pero sí que estamos viendo que la apnea obstructiva del sueño se puede suceder a cualquier edad. De hecho, hay un pico de prevalencia en torno a los 2-6 años en los niños, por ejemplo, que está muy asociado a hipertrofia de adenoides y a hipertrofia de amígdalas, es decir, cuando tienen aumentado el tamaño de adenoides y de amígdalas. Y, por ejemplo, también cuando nosotras llegamos a la menopausia se ven equiparadas esas prevalencias, es decir, nos ponemos ahí un poquito a la par con los hombres porque nuestras hormonas, ese cambio hormonal, digamos, esa sobre todo progesterona que tiene un papel protector frente a la respiración en nuestra edad más joven, cuando cae por completo y digamos que nos quitamos como esa protección que tenemos para la respiración y nos equiparamos en prevalencia. Entonces, creo que es algo también que tenemos que intentar cambiar porque hay muchos pacientes que quedan sin estar diagnosticados por ese sesgo que tenemos hacia buscar una persona, pues eso, hombre de más de 50 años y con un sobrepeso. Porque cada vez sabemos más que las patologías muchas veces no se manifiestan igual en los hombres y en las mujeres, tenemos síntomas diferentes. Exacto. Y es labor de la medicina avanzar en esto, tomar muestras representativas de mujeres y que se conozca. Hablando ahora un poquito de hábitos, cuéntanos un poquito cómo influye en la ingesta de alcohol, y no hablo alcohol tipo whisky con Coca-Cola o ron Coca-Cola, ¿no? Hay gente que puede pensar un cóctel de este tipo, sino simplemente el vino, la cerveza, tomarlo de manera habitual por la noche antes de dormir. ¿Cómo influye esto sobre el descanso? El alcohol sabemos que es un depresor del sistema nervioso central, por tanto lo que va a hacer es inducir, va a facilitar el sueño, es decir, tú te tomas algo de alcohol, da igual, evidentemente cuanta más graduación más efecto va a hacer o cuanto más cantidad, pero lo que va a hacer es que la sensación, o por lo menos por lo que la gente lo suele tomar, es porque les facilita iniciar el sueño, es decir, eso es verdad, es más fácil que puedas conciliar ese sueño. ¿Vale? Lo único que pasa es que ya se ha visto que sí, es más fácil que entres en ese sueño, pero tu sueño va a ser de mucha menos calidad porque vas a estar más en una fase de sueño ligero. Es decir, tu fase de sueño profundo y tu fase de sueño REM se van a ver reducidas. Y son las dos fases donde se produce mayor reparación en el cuerpo. Por tanto, es muy probable que tú tengas la sensación de haber dormido, pero probablemente no tengas la sensación de haber descansado. Entonces es como una falsa ayuda a poder dormir. Vas a dormir más horas probablemente, pero de peor calidad. Claro, estoy pensando en estas personas que salen de fiesta jueves, viernes, sábado y luego despiertan a la hora del mediodía, ¿no? Parece que han dormido un montón y luego resulta pues que no ha sido tan reparador, no se han fijado ideas, no, evidentemente. Exactamente. Bueno, estarás entonces de acuerdo conmigo que hay bebidas, seguro, alimentos que interfieren en la calidad del sueño. Dime cuál es un alimento o una serie de alimentos que no deberíamos consumir antes de dormir. Antes de dormir deberíamos evitar dos tipos de alimentos. Por un lado, todos los que nos activen, porque lo que queremos conseguir es al contrario, una relajación. Por tanto, deberíamos evitar azúcar y sustancias que sean muy activadoras, tipo cafeína, o sea, todo lo que nos pueda activar. Pero por otro lado también necesitamos que durante el sueño llegue la calma. Por tanto, no podemos tener un sistema digestivo
funcionando constantemente porque eso no nos deja entrar en ese estado de calma. Por tanto, deberíamos evitar todos los alimentos que tengan una digestión complicada, es decir, pues muy grasos, muy procesados, muy picantes. Creo que un poco el sentido común nos dice comidas muy copiosas, cosas que deberíamos más o menos poder evitar. ¿Y a qué hora sería cuando deberíamos dejar? ¿Qué distancia hay desde la hora de terminar de cenar a la hora de empezar a tumbarnos en la cama? Aquí hay una regla muy fácil en la teoría y muy difícil de llevar a la práctica, ¿vale? Y sobre todo en España. Pero bueno, existe una regla que es la regla 3-2-1. Entonces esa regla nos determina que deberíamos dejar de comer 3 horas antes de irnos a la cama, dejar de beber 2 horas antes y dejar pantallas 1 hora antes. Pero claro, imagino una persona que sale de trabajar a las 9 de la noche, llega a su casa, cena, ¿a qué hora debe dejar? En España es muy complicado poder llevar ese problema. Yo creo que esa regla, por muy fácil que sea la práctica, pero sí intentar poder separarlo lo máximo posible de la hora de acostarnos. Muy bien. ¿Y cuáles son los hábitos que dirías que podemos incorporar a nuestra rutina nocturna para favorecer precisamente este descanso reparador, la respiración por la nariz? ¿Qué dirías? Pues, ya has comentado las pantallas, supongo que tienen que ver. Eliminar pantallas, desde luego. Hay algo que es verdad que nos induce mucho a la calma, que es la lectura. Se ha visto que simplemente con 6 minutos de lectura ya inducimos a ese estado de calma. Y hay un hábito que es fácilmente también implementarlo, por así decirlo, que sería hacer lavados nasales, porque si queremos que esa nariz esté permeable, que esté liberada, el poder limpiar bien esa nariz también nos va a fomentar que podamos respirar por la nariz. Y creo que es una especialidad poco conocida. Yo descubrí los lavados nasales hace 1 año y medio por parte de unos fisios especialistas en respiración. Y para mí ha sido, yo que era de usar el típico spray, no, lavados durante tiempo, la mucosa exponiéndose y tal. Y yo que soy respiradora oral, lo noto mucho. Quizá con el tema de las pantallas, llevado a la práctica es muy difícil, ¿no? Ver la última notificación, ¿no? que te llega, pero creo que es algo en lo que tenemos que trabajar todos. Ahora está de moda ponerse una cinta que te tape para dormir, ¿no? Mouth taping. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, en realidad los profesionales que nos dedicamos a esto estamos un poquito preocupados por todo el boom que ha llegado a redes sociales, porque al final está promovido por personas que no se dedican al sueño, y en realidad debería ser una técnica que siempre debe estar guiada por un profesional, y un profesional que haya explorado primero las vías aéreas, porque hay personas que respiran por la boca durante la noche porque no pueden hacerlo de otra manera. Por la nariz. Claro. Entonces, imaginemos una persona que tiene un tabique desviado, que tiene alguna obstrucción en su nariz, está respirando por boca porque es un acto de supervivencia, por así decirlo. Necesita respirar por esa boca. Vale. Entonces, si no podemos respirar por la nariz durante la noche y necesitamos abrir la boca, tendremos que preguntarnos por qué, antes de colocar algo que nos impida tener esa vía de escape o esa ayuda a respirar por la boca. No es una solución. Y qué angustia, ¿no? Querer abrir la boca y de repente encontrarte una cinta ahí. De hecho, nosotros encontramos que en pacientes, por ejemplo, ya sabemos que el 90% de los pacientes se estima que padecen apnea obstructiva del sueño no están diagnosticados. Imaginaos cuántos pacientes hoy en día están roncando, respirando por su boca sin saber que padecen apnea obstructiva del sueño. Los estudios dicen que esa cinta colocada en pacientes con apnea obstructiva severa puede agravar todavía mucho más esa patología. Por tanto, existe un riesgo en salud. De hecho, nosotros hemos llegado a medir a un paciente con tapando boca y se incrementa todavía la frecuencia cardíaca de esos pacientes. Incluso hay pacientes que llegan a consulta y nos dicen, no, yo intenté tapar y me levanté súper alterado, porque realmente estamos elevando esa frecuencia cardíaca. O sea que no solo no deberían hacerlo, sino que puede tener riesgos graves hacia la salud. Yo creo que se ha visto esto, por ejemplo, deportistas de élite que están entrenando con la boca. Bueno, yo entiendo que si tú eres consciente y en un momento dado te puedes quitar eso, fenomenal, pero hacerlo por la noche, si tiene riesgo. Es que yo creo que se ha llevado a la noche algo que
durante el día puede no tener tantas consecuencias, porque durante la noche, sobre todo durante la fase del sueño REM, nuestra musculatura se inhibe por completo, es decir, nosotros entramos en una atonía muscular, nuestros músculos se vuelven blanditos. Entonces, no tiene nada que ver cómo respiremos durante el día o cómo respiramos durante la noche, porque hay muchas personas que dicen, si yo respiro bien durante el día, no pasa nada porque lo ponga durante la noche, pero es que tú eres capaz de controlar tu respiración durante el día si quieres, pero durante la noche es completamente algo inconsciente. Entonces no vas a poder controlar los efectos de esa respiración. Te entiendo. Entonces, ¿cuándo dirías, para un paciente que nos esté escuchando, cuándo dirías que es el momento indicado para buscar un especialista en medicina dental del sueño? Estáis certificados, ¿no? O sea, sí. Es una certificación, cualquier odontólogo no es, ni cualquier médico es especialista en medicina dental del sueño. Entonces, cuéntanos un poquito sobre tu especialidad. Pues creo que todavía es bastante desconocida porque al final yo muchos pacientes cuando le dices que te dedicas al sueño no entienden la relación que pueda tener el sueño con la odontología. Y si lo pensamos, la boca es el suelo de nuestras fosas nasales. Por tanto, que nuestra boca crezca bien va a determinar un buen crecimiento en nuestras fosas nasales. La medicina dental del sueño tiene una certificación, o sea que no cualquier dentista puede tratar patologías, trastornos respiratorios del sueño, porque al final son patologías, competencias de neumología. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tratamos un paciente porque existen incluso compañeros que están tratando ronquidos sin tener certificación, sin tener formación en medicina dental del sueño y podemos estar tratando a un paciente simplemente que pensemos que tiene ronquido y pueda estar teniendo una apnea obstructiva del sueño. Por tanto, podemos estar tratando ruido, pero no estamos tratando la patología en sí ni todas las complicaciones a nivel de salud que se derivan de ello. Entonces, como paciente sé que es complicado porque es algo que cuesta incluso dentro de la profesión de odontología el hacer su hueco, pero si eres paciente, sobre todo si tienes más o menos la certeza o la sospecha de que puedas respirar por la boca mientras duermes, que suele ser pues el que babes la almohada, el que tenga siempre un vasito de agua en la mesilla de noche para necesitar beber. Culpable. El que siempre lleves cacao en el bolso. Culpable. Que te levantes con esa sensación de boca seca, incluso mal aliento. El que tengas que levantarte a hacer pis durante la noche. Existen son síntomas. Diferentes signos que pueden ser de alarma y sobre todo cuando alguno de esos signos va acompañado sobre todo pues también de sintomatología, es decir, te levantas con dolor de cabeza por las mañanas, tienes mucha somnolencia, te cuesta mucho, eres de los que pones 17 alarmas por la mañana, hay 5, hay 10, hay 15, hay 20 que eres incapaz de levantarte, es porque tu sueño no está siendo reparador, incluso que te despiertes y tus días te cuesten, que siempre estés cansada o que seas muy dependiente de tomar café durante el día, o sea, hay signos que nos van a decir un poco que ese sueño no está siendo reparador. Entonces, si tú crees que puede haber una posibilidad de que estés respirando por la boca mientras duermes y tengas algo de sintomatología, lo correcto sería hacer una valoración y que puedan hacer un estudio de sueño, porque nosotros ahí en ese estudio de sueño podemos ver cuánto tiempo respiras por la boca, si haces algún tipo de parada respiratoria, en qué posición la haces, cómo funciona tu corazón, cómo funciona tu respiración, cómo es tu saturación de oxígeno en sangre. Es decir, nosotros casi es un chivato de qué está pasando durante toda la noche. Pues sí, es muy importante. Yo, vamos, te voy a pedir cita. Bueno, aprovechando que estás aquí con nosotros y que hemos hecho una entrevista repasando muchísimos conceptos, voy a plantearte un ejercicio, te voy a decir una serie de afirmaciones y me vas a ir diciendo si son mito o realidad. Venga. Para sintetizar un poco todo el conocimiento que has aportado a este episodio. Bueno, el primero es, roncar no es tan raro, mucha gente ronca y no pasa nada. Mito, porque realmente es verdad que no es tan raro,
pero que no sea raro o que sea común no significa que sea correcto. Entonces, es verdad que muchas asociaciones entre el ronquido y las patologías que hay, o he intentado dar un poco de luz hacia eso, son complicadas de establecer en pues, cualquier persona que no se dedique a esto, pero que tú no hagas la asociación no significa que no exista esa asociación. O sea, que mito. Muy bien, esta ha quedado clara la segunda. Beber alcohol antes de dormir ayuda a conciliar el sueño. Sí, pero no, ¿no? Exacto, para mí sería una realidad, pero con puntualización. Muy bien, las personas delgadas no pueden tener apnea del sueño. Mito. Esta me interesa mucho. El descanso reparador es clave para potenciar el sistema inmune. Eso es completamente verdad, porque hemos dicho que en esa fase de sueño profundo es donde prácticamente se va a reforzar nuestro sistema inmune. Por tanto, el hecho de que podamos tener bastante sueño profundo y que no esté interrumpido va a hacer que nuestro sistema inmune se vea fortalecido. Es verdad. Y bueno, el quinto, dormir con la boca abierta puede provocar que tengas mal aliento, también lo has explicado. Completamente realidad. Nos falta saliva, se disminuye nuestro pH, y alteración de microbiota oral, o sea que completamente verdad. Yo le digo a los pacientes siempre en la clínica, es que una boca cerrada al final empieza a funcionar como un lavavajillas. Si está abierto no va a funcionar. Si cierras la boca, la saliva empieza a limpiar, porque yo en la clínica veo mucha gente con sarro, por ejemplo, aquí delante, pero es justo la primera entrada de aire, ¿no?, que les da. Entonces están siempre, me limpio bien, pero luego resulta que es que no estamos mirando cómo es el descanso del paciente. Bueno, para terminar, Marta, me gustaría que me explicaras o que nos contaras una anécdota que quieras compartir en el podcast, algo que quieras compartir de tu práctica clínica diaria, algún episodio. Y anécdota, no sé, pero quizás sí me gustaría reflejar algo que me ha pasado hace muy poquito, y ha sido un caso que he tenido de una chica de 23 años a la que hemos diagnosticado con apnea del sueño en grado moderado. Y me marcó mucho algo que me comentó, porque ella además ha estado durante prácticamente casi toda su adolescencia en tratamiento psicológico, con muchos problemas que probablemente estaban asociados a esa apnea obstructiva del sueño, pero hasta que no le pudimos explicar esa verdadera relación que hay entre la patología que hemos podido diagnosticarle, ella me dio las gracias, porque me dijo muchas gracias porque ahora sé que no estoy loca y que realmente todo tiene una explicación, todo lo que me pasa tiene una explicación. Y me gustaría sobre todo dejarlo como un llamamiento a todos los sanitarios, porque muchas veces deshumanizamos un poco a nuestra profesión, y es verdad que existen pacientes que están sin diagnosticar, que tienen signos o síntomas que a lo mejor no cuadran perfectos en una patología, pero que realmente tenemos que buscar la causa de esos signos o síntomas que están teniendo y ponerle un nombre, porque para ellos el ponerle un nombre ya es una tranquilidad también en esos pacientes, y el saber que le pones un nombre y que puede tener un tratamiento muchas veces tiene mucho más efecto que ya el propio tratamiento en sí. La calma y la tranquilidad que da saber que todo lo que te está pasando tiene una razón y tiene un nombre. Que por falta de tiempo o por prisas a veces no miramos más allá, ¿no? Y diagnosticarle en la sociedad actual a alguien ansiedad o depresión es como decirle, bien, vives aquí, o sea, bueno, pues una llamada de atención. Me parece muy importante hacerlo a toda la comunidad odontológica médica. Me ha encantado la entrevista, Marta, me ha gustado mucho. A mí también, he estado muy cómoda. Y que nos hayas acompañado, la verdad. Por nuestra parte, bueno, la verdad es que agradecer mucho que nos hayas acompañado. Recuerda que volvemos dentro de 2 semanas y que, mientras tanto, puedes escribirnos en nuestras redes sociales, Curaprox Spain, Curaden Spain, y de esta manera pues hacernos llegar tus consultas, tus sugerencias o proponernos temas para el podcast. Muchas gracias y nos vemos. En boca de muchos, by Curaprox, el podcast para descubrir que tu salud empieza por tu boca.